por la espera. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión. ¿Qué tal fin de semana tuvieron? Bien. ¿Sí? Qué bueno. Ricardo, levantaste tu manito. Bien, felizmente. Perfecto. Me parece muy bien. Listo. Hoy vamos a trabajar un cuarto tema. Listo, vamos a trabajar un cuarto tema del curso de psicología educativa, que es necesidades educativas especiales. Muy bien. La clase pasada nos quedó un poquito de tema pendiente. Lo vamos a tratar de avanzar unos 40 minutos ahora y el resto del tiempo nos vamos a quedar trabajando lo que son los ejercicios de la vez pasada y la práctica de la parte de hoy. Muy bien. Listo. Hoy no sé si estará conectado nuestro compañero que quería exponer. ¿Sí está? Perfecto. Organizamos ahorita qué hora, cuánto tiempo tiene. Si no, normal, continuamos con nuestra clase. ¿Listo? Muy bien. Cuéntenme, ¿han practicado algo de los ejercicios de estimulación cognitiva? ¿Practicaron algo? ¿Sí? ¿No? Sí, lo llegué a practicar con esa grabación. Perdón, Renzo, no te escuché muy bien. Dije que cuando vi la grabación ahí ya practiqué. Ah, perfecto, perfecto. Gracias, Renzo. Ricardo, ¿tienes tu manita levantada? ¿Quieres participar, comentar algo? ¿No? Ya está, listo. Muy bien, entonces vamos a empezar. ¿Bien? Hoy, no, listo, Ricardo, no te preocupes. Hoy vamos a trabajar un tema que es necesario e importante, ¿ya? Trabajar, entender, porque si bien es cierto, las necesidades educativas especiales abarca un aspecto en la inclusión, ¿no? La inclusión educativa. Estas necesidades educativas especiales exigen que nosotros como orientadores, como maestros, estemos preparados para poder atender a este grupo, ¿no? Que va creciendo, ya no es minoría, ya va creciendo. Y también que dentro de esto tengamos en cuenta lo que son las diferencias individuales. Ya en las primeras clases hemos visto que cuando hablamos de diferencias individuales, trabajamos con todo el universo de niños que podamos tener en el aula, ¿cierto? Porque no hay dos iguales, no hay quien aprenda de la misma manera. Por lo tanto, esas diferencias, esa diferencia que te hace resaltar de uno u otro o te hace destacar, eso lo consideramos diferencia individual. Y las necesidades educativas tienen que ver con las, digamos, estrategias que nosotros debemos plantear para poder atender la necesidad del estudiante, ¿ya? Esta necesidad tiene que ver con una diferenciación en cuanto a la forma en cómo vamos a abordar la enseñanza para con estos niños. ¿Listo? Entonces, nos hemos planteado 3 objetivos para esta clase. Primero, que nosotros podamos comprender las condiciones o las discapacidades que puedan generar necesidades o puedan exigir que nosotros pues prestemos necesidad diferenciada, ¿no? Atendamos esta necesidad de forma diferenciada. El segundo objetivo es que identifiquemos y nos familiaricemos con los enfoques pedagógicos que nos permitan facilitarnos estrategias o permitan que nosotros facilitemos a los estudiantes el material para poder abarcar o para poder satisfacer su necesidad. Y el último objetivo es que también demos un vistazo, examinemos las herramientas y las metodologías adaptativas, ¿no? Que van a ayudarnos a promover un ambiente educativo accesible. ¿Listo? Entonces,
Vamos viendo un poquito a qué nos referimos con la inclusión, ¿no? Con las necesidades educativas. Entonces, las NEE, ustedes van a ver de repente en la literatura que revisen, van a encontrar así NEE, son necesidades educativas especiales. Es en la educación contemporánea se reconoce, ¿no? Esta diversidad de los estudiantes y no solo reconocemos, sino también valoramos, ¿ya? Valoramos que cada individuo tiene un camino único en la forma en cómo aprende. Entonces, en este contexto es importante, es esencial que nosotros como educadores comprendamos estas necesidades y tengamos la mayor diversidad de estrategias y herramientas para poder satisfacerlas, para poder atender estas necesidades y las diferencias individuales, ¿no? Esto permite, ya fuera del papelito, fuera de la teoría, fuera de la ley, permite que nosotros como educadores garanticemos esta inclusión. No es solamente el aceptar a un niño que sale de lo típico, ¿no? No es solamente tenerlo en el aula, sino también preparar el material, atender la necesidad, aparte del conocimiento, sino necesidad afectiva que va a requerir el trabajo con ese niño. También el que yo pueda estudiar o aprender cuál es la condición que tiene el niño. ¿Por qué necesito aprenderla? Recuerden que un diagnóstico te da, digamos así, a grosso modo, las características o estos criterios diagnósticos que nosotros debemos tener en cuenta, pero no te dice que específicamente le va a ocurrir eso al niño, ¿no? Es como que dentro de toda esta, digamos así, yo siempre le hago esta comparación, ¿no? Es como que tienes un montón vas a hacer un sorteo, ¿no? Metes todos los integrantes en una bolsita y chocolateas la bolsita y sacas a ver qué te toca, ¿no? Algo así. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en los criterios diagnósticos te van indicando cuáles son las señales que van a permitirnos que nosotros podamos encontrar un nombre para identificar cuál es el padecimiento, cuál es el trastorno. Pero si bien es cierto, esta etiqueta no nos permite encasillar al niño, no nos permite o no nos deberíamos permitir encasillar al niño. Cuando nosotros vemos diagnósticos, en el caso de ustedes que están en aula, cuando escuchen diagnóstico, no piensen, este niño se va a portar de esa forma, porque se muestran de distintas maneras. Hay varios factores que influyen en el desarrollo de estas necesidades. Primero, los factores ambientales, ¿no? El factor estimulación, el factor genético de del mismo diagnóstico, ¿no? De las características que tiene el diagnóstico. Pero ese factor ambiental es el factor que va a hacer la diferencia y nosotros estamos dentro del factor ambiental. Entonces, para que nosotros garanticemos esta educación equitativa y esta educación inclusiva, debemos estar preparados, uno, y dispuestos, que creo que es el 60%. Porque si hay disposición, el 40% que viene con la preparación se va a hacer más sencilla. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de necesidades educativas especiales o de inclusión, este término va mucho más allá de lo que podamos nosotros relacionar como discapacidad, ¿no? La inclusión no solamente nos va a permitir o nos va a permitir que nosotros podamos trabajar con estudiantes que puedan tener discapacidad física. Mucho tiene que ver con la discapacidad también cognitiva, emocional y social, ¿ya? Ya más adelante vamos a ir viendo cómo se están diferenciando estos trastornos o estos diagnósticos para que nosotros podamos tener al menos luces, ¿no? No van a aprender todo hoy, pero van a tener luces de al menos cómo pueden atender o cómo pueden orientar la situación. ¿Ah? Entonces, no significa que nosotros ya tenemos a niños que tienen, que están con esta característica de NE y que debemos superar barreras físicas, ¿no? También hay que buscar que el entorno educativo sea el adecuado, ¿no?
que responda de manera efectiva, que atienda estas necesidades, estas particularidades y que sobre todo acepte la diversidad. ¿Ya? Eso es importante. Muchas instituciones educativas, sean públicas o privadas, no te preocupes, Linda, no te preocupes. Inténtalo nuevamente, nosotros te damos el pase cuando regreses. Les decía que en muchas escuelas privadas o estatales dicen, no, escuelas inclusivas, pero inclusivas porque permiten la matrícula de estos niños, pero en realidad estamos preparados para la diversidad. Eso es. ¿Estamos preparados? ¿Estamos dispuestos a atender esta diversidad? ¿No? Entonces, las diferencias se reconocen de entre cada estudiante. Dentro de esas diferencias tenemos que identificar cuáles son esas necesidades educativas especiales. Pero esto implica que nosotros tenemos que cambiar la forma en cómo enseñamos, porque hay que adaptar esas estrategias. Ya la educación tradicional no es una receta que caiga bien o que pueda aceptar todos, ¿no? Entonces, ahora hay que satisfacer esta necesidad nosotros adaptando las estrategias que conocemos y sobre todo buscando que en nuestra aula, yo no hablo de escuela, hablo de aula, que en nuestra aula siempre fomentemos la diversidad, fomentemos el apoyo, el mutuo, el respeto y la colaboración, que son valores súper importantes cuando nosotros tenemos diferencias dentro del aula. ¿Listo? Entonces, con esta extensa introducción, vamos a ir abriendo ya paso al tema que vamos a trabajar hoy, que son las necesidades educativas especiales y las diferencias individuales. Entonces, hoy vamos a ver diferencias individuales, necesidades educativas especiales, que también se conoce como educación inclusiva. Vamos a trabajar un poquito de los cuadros diagnósticos. Sé que la mayoría de aquí son maestros, no necesitan saber cuál es el criterio diagnóstico, pero igual se los he considerado en algunos casos. Pero sí es importante que ustedes vayan viendo cuáles son esas alertitas o esos indicadores que nos pueden hacer ver que algo está fuera de lo típico, ¿no? De lo normado, de lo normal, digámoslo así. También vamos a procurar revisar algunas estrategias de intervención para atender estas necesidades educativas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya vimos ahí está. Ya hemos visto nosotros en las primeras clases la parte de las teorías, de cómo se desarrolla el aprendizaje cognitivo, cuán importante es hacer hincapié también en el entrenamiento socioemocional, ¿no? Y ahora vamos a ver todos esos poquitos aprendizajes que hemos captado en el transcurso de la semana pasada. Vamos a ver cómo los transformamos para atender esta diversidad en el aula. ¿Listo? Entonces, para conceptualizar, las diferencias individuales tienen que ver con estas variaciones de lo que nosotros conocemos como estándar, como típico, como normal, ¿ya? Como normal. Entonces, estas diferencias se refieren a esas particularidades que existen dentro del entorno de los estudiantes, ¿no? Que tiene que ver con las características, las habilidades, la forma en cómo aprenden, de dónde provienen, cuáles son sus características, su personalidad o el carácter en el caso de menores de 7 años y qué requieren, ¿no? ¿Qué necesitan educativamente para que nosotros podamos cubrir, para que podamos atenderlos? Entonces, como esto se refiere más que todo a estos puntos, ¿no? De cómo aprende, cómo procesa la información, qué influyen en la adquisición de esta información, que tiene que ver el factor ambiental, el factor genético también, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que debemos tener en cuenta dentro de estas diferencias individuales. Primero, la forma en cómo aprende, ¿ya?
los estilos de aprendizaje. Entonces, ya veíamos en clase anterior que el aprendizaje puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser kinestésico, puede ser táctil. No significa que solo es visual o solo auditivo, es una mezcla, ¿no? De hecho, nosotros aprendemos a través de todos los sentidos, haciendo, tocando, escuchando, mirando, todo es una mezcla. Pero hay algunos que aprenden más de con un cierto canal o ingresando la información por un cierto canal que otros estudiantes que no necesitan una mezcla, ¿no? Que no necesitan una mezcla de estos métodos. Entonces, cuando vemos los estilos de aprendizaje, tenemos que identificar cómo aprenden mis chicos, cómo aprenden mis estudiantes. Y aquí hay que tomar en cuenta también las características cognitivas. Veíamos en la primera clase los procesos cognitivos, ¿no? La memoria, el lenguaje, la atención, la percepción, que van a influir en la forma en cómo captamos la información. Muy bien, están algo calladitos. Hasta aquí vamos entendiéndonos, ¿sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Gracias. Muy bien. Otro factor que debemos tener en cuenta es el ritmo en cómo aprenden, ¿no? Decía, hay chicos que así nomás, yo siempre les digo, en el aire las pescan, ¿no? Que son bastante ágiles, que son muy deductivos. Hay otros niños que no, y hay otros adolescentes que no, y hay otros jovencitos que no, que hay que explicarles. Entonces, tengo que ver cuáles son estas variaciones del ritmo con el que aprenden, de la velocidad con la que adquieren o desarrollan estas habilidades. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. También hay que ver cuáles son sus habilidades cognitivas, qué tan creativos son, qué capacidad tienen en cuanto a resolver problemas, a tomar de decisiones, ya, al razonamiento, al memorizar. Entonces, también eso debo tomarlo en cuenta. Algo que muchos de los maestros con los que he tenido la suerte de trabajar hacen es, van identificando características, hacen como un listado de qué características o de qué habilidades más o menos se van desarrollando por etapa, por etapa etaria, y eso van identificando. Entonces, no hacen un informe de cada niño, sino imagínense, no nos da la vida, pero sí van haciendo una evaluación y hacen una evaluación inicial, una evaluación más o menos a mitad de año para ver el progreso y una evaluación final, ¿no? Entonces, esto les permite que ellos vayan también viendo estas habilidades, cómo van desarrollando, si no la adquirió, si aún está en proceso, si ya está adquirida. Entonces, esto les permite también ir identificando cómo va a ir evolucionando su estudiante. Recuerden, cada vez que yo mido la evolución de mis estudiantes, mido la efectividad de mi trabajo. Entonces, eso permite que nosotros también vayamos haciendo los ajustes necesarios para poder trabajar o para poder obtener mejores resultados en cuanto al trabajo en aula. ¿Listo? Entonces, otro de los aspectos que debemos tener en cuenta es de dónde viene mi estudiante. ¿Ya? ¿Quién es mi estudiante? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su antecedente? Por ejemplo, yo mucho de mi carrera profesional la he trabajado en la parte de norte, ¿no? Costa norte. Ahora este año me toca trabajar por la parte sierra. Entonces, vamos con nuestras ideas de un entorno cultural. Cuando llegué allá fue así, un choque completamente, fue un choque completo. Los chicos son mucho más sabidos, mucho más despiertos, mucho más autónomos, ¿ya? Mucho más autónomos que las personas o que los estudiantes en zona costera norteña. Entonces, era algo que yo todavía no entendía en mi esquema, ¿no? Entonces, cuando tú miras cómo aprenden los muchachos o cómo las captan o cómo relacionan o cómo van infiriendo el aprendizaje, tiene que ver mucho la cultura que tiene, el antecedente,
las costumbres que tiene el lugar de donde ellos viven, habitan o por donde están transitando, ¿no? Entonces, es un aspecto súper importante que hay que tener en cuenta, el acervo cultural. Y esto tiene que ver o impacta en las características personales que van a ir desarrollando estos niños, ¿ya? Y en la sierra, aunque uno pueda decir, oye, en la sierra no, los chicos son introvertidos. Yo he visto de los chicos con los que tengo contacto, de los estudiantes que son nivel primaria, nivel secundaria y nivel inicial, tienen una autonomía, son más despiertos. Hay uno que otro por ahí tranquilito, pero son más sabidos, se les nota más sabidos, ¿no? Tienen otra forma de pensar, tienen también más necesidades que cubrir, y la vida no se les es fácil, así que tienen otra forma estas experiencias las hacen ver a tomar, por ejemplo, responsabilidad, asumir responsabilidades de adultos. Entonces, eso también influye en tu personalidad, influye en la motivación, qué te lleva, qué te impulsa a estudiar, influye de dónde provienes también, ¿ya? Y también influye en este ritmo de aprendizaje, ¿ok? Eh, También hay que tomar en cuenta cuáles son sus intereses, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Qué hay de moda con los muchachos ahora? En primaria recuerdo que quería llegar a unos niños, tener el primer contacto con ellos, y lo primero que me puse me puse en el kiosquito del colegio y miraba, ¿qué hablan los chicos, no? ¿Qué hacen los chicos? ¿Qué comen? ¿Con qué juegan? ¿Cómo se divierten en los recreos? Allí te vas dando cuenta más o menos cuáles son sus intereses. Recuerdo de un grupo de niños que andaban con unas tarjetitas de Skibidi Toilet. Yo así les prometo, ¿ah? El primer contacto que tuve con estos dibujos, con estas series que hay en la red, fue con adolescentes, con jovencitos ya, en un instituto, ¿no? Siempre buscando saber qué les gusta. Entonces, dentro de las clases, que eran a veces largas, 4 horas, les decía, ok, tenemos 15 minutos de refrigerio y 15 minutos en los que ustedes van a decidir qué trabajan, sea al medio de la clase o sea al final de la clase. Pueden poner videos, pueden hacer charadas, pueden hacer un juego, son sus 15 a 20 minutos. Y así nos íbamos rotando con los chicos, ¿no? Y así conocía cuáles eran sus intereses. Y uno de ellos muestra así unos videos de Skibidi Toilet. Era algo sacado de onda. O sea, para mi esquema era como que, ¿qué les gusta? ¿Qué están consumiendo? Y yo, para mis adentros, así como que horrorizada, pero para afuera, oh, a ver, explícame de qué se trata, ¿no? Muy conservadora uno. Y pues los muchachos, cuando tú los conoces, cuando te permites este espacio, te abren perspectivas, te hacen mirar las cosas de distinta manera. Así que yo les prometo que si ustedes se toman ese tiempito para hacerlo, en verdad van a ganar mucho, ¿ya? Van a ganar mucho, porque primero van a hacer esta transferencia, este rapport, este empatizar con tus alumnos, que ya ahí es la mitad de trabajo ganado. ¿Ya? Luego es que ellos van a saber, van a darse cuenta que tú los tomas en cuenta, que son importantes para ti, que no solo es trabajo, no es solo ir a dictar una clase. Ya, no estoy refiriéndome a que te involucres en la vida de tus estudiantes. Desde tu parcelita de poder, desde tu espacio, desde la escuela, desde el instituto donde estés enseñando, universidad, desde allí, ¿cómo te vinculas con tu estudiante? Más allá de decir, ah, es buen profe porque me permite esto, ah, es buen profe por lo de acá. Más allá de eso, no de las concesiones, sino me refiero al interés que vas a mostrar hacia sus alumnos, ¿ya? Entonces, esto hace que la reciprocidad empiece a notarse y, quieran o no, va a redituar en la interacción social y va a redituar en la mejora académica. Entonces, por eso es importante y que nosotros contemplemos el trabajar con ellos, estos espacios en los que puedas interactuar, socializar, porque los vas conociendo. Y eso es información para que tú,
vayas trabajando las estrategias con las que vas a abordar el aprendizaje, ¿ya? ¿Qué más tienes que tomar en cuenta? El trasfondo económico. Cuando tú conoces de dónde vienen tus estudiantes, puedes evitar situaciones como esta que les voy a platicar. En las escuelas mucho los chicos miran, ¿no? ¿Qué traes tú? ¿Qué marca usas? Es difícil, casi imposible evitar que los muchachos se fijen en eso. Ahora es marca, es modelo, es que estás a la moda, es quien viene con la novedad. Creo que ahora y siempre ha sido así. Pero justos quienes no entran en estos grupos son los que son relegados, ¿no? Entonces, a veces nosotros como maestros, como guías de grupo, como orientadores, como capacitadores, eh, solemos mirar solo al grupo grande, ¿no? Y a veces el trasfondo económico lo asumimos como que todos tienen posibilidades. Esto genera, sí, bastante brechas dentro del aula, ¿ok? Porque afecta la forma en cómo van a participar en las actividades. Entonces, sí hay que tener en cuenta esto siempre. Aclarar, ¿no? Si en aula yo tengo diferentes así niveles socioeconómicos, aclarar que lo que tengan no es de los hijos, son de los padres. Ellos todavía no han conseguido nada. Están estudiando, esforzándose para conseguir riqueza, ¿no? O éxito, como lo definen. Pero sí yo tengo que tener en cuenta que trabajar en estas, digamos, tomar en cuenta estas diferencias va a permitir, ¿ya? Que yo controle o, digamos así, evite que dentro del aula puedan los niños que no tienen disponibilidad o posición económica sean relegados por esto, ¿no? Que sean tratados como pobres, que sean vistos como que no participan por esto. Entonces, hay que trabajar en eso también, ¿ya? Eso también marca una diferencia individual. Diferencia individual, no estoy hablando todavía de necesidades educativas. ¿Muy bien? Ahora, en cuanto a las necesidades específicas, ¿ya? También es importante que yo conozca cuál es la situación que está viviendo mi estudiante, personal, académica, médica, de repente por ahí, familiar, ¿no? Falta un familiar, se divorcian, porque esto también es una necesidad específica. También exige que yo cambie mi estrategia o que el entorno pueda apoyar al aula, ya pueda apoyar al estudiante dentro del aula a manejar, a entender, a atender esta diferencia individual. Y lo que tiene que ver con con la inclusión o con las necesidades especiales es que yo voy a identificar, voy a reconocer, voy a empaparme, voy a aprender y voy a educar a mi aula acerca de esta necesidad especial, acerca de esta condición, ¿no? O la atención médica que requiere. Entonces, eso es súper importante. Otra experiencia que les cuento respecto a esto, que era una necesidad específica. En un aula había un niño que tenía hemofilia. Entonces, el niño quería jugar y los compañeritos lo invitaban siempre a jugar, pero cada vez que el niño se caía o se golpeaba, ya se iba y lo trataban como que era muy quisquilloso o muy sensible, niña, le decían, ¿no? Porque no aguantaba pelotazos, no aguantaba golpecitos. Entonces, los niños no conocían, su aula no conocía, sabían que era enfermizo, pero no conocían qué era lo que le pasaba al otro niño. Entonces, cuando la maestra reporta al departamento de psicología, dice, pues no, mira, tengo este caso, este niño llora por todo, los demás niños ya lo van dejando de lado, no lo quieren llevar a jugar, porque se hace algo, la mamá viene y se queja y la profesora no tomaba bien porque tampoco conocía la condición del niño. Entonces, cuando llego, le digo, ¿cuál es la condición médica? Esto. Y le pregunto a la maestra, digo, ¿usted sabe de qué se trata esa condición médica? No, solo sé que cuando se golpea, se moretea y es peligroso. Bueno, la mamá dice eso, pero los chicos se caen, se golpean y les va bien.
no es tan complicado. Y le decía, es que la hemofilia es una enfermedad con respecto a la coagulación. Entonces, ya le comencé a explicar y me decía, bueno, no sabía. No sabía y tampoco se interesó en conocer de qué se trataba, ¿no? Entonces le digo, mire maestra, ¿le parece si trabajamos con sus niños en tutoría unas 3 o 4, en 4 visitas? Trabajamos de qué se trata la enfermedad, cuáles son los cuidados y conversamos con ellos. Y me dijo, bueno, sí, porque yo tampoco sabía, ¿no? Medimos un poquito el clima, cómo iba en el aula antes de y luego de las charlas psicoeducativas y cómo cambia el entorno después de, ya es otra historia. Entonces, solo por un alumno, solo por un alumno. Un chiquito, la mamá ya lo quería sacar de la escuela porque ya mucho lo apartaban, ¿no? Ah, Guillermo, tu comentario, ¿en qué parte? Bueno, ya me perdí, me emocioné hablando y ya no leí los comentarios. Pero como les digo, sí es importante que nosotros nos vayamos dando cuenta de cómo va el entorno en el aula. Es como en tu casa. Tú estás en tu casa y el tiempo que estás en tu casa, aunque tú no estés a cargo, estás pendiente de qué pasa, qué tienen, qué necesitan en casa, cuáles son los servicios que hay que pagar, los gastos y no sé qué más, ¿no? Igualitos en el aula. Lo mismo, como si administraras una casa, es cómo administras tu aula. Entonces, debes estar pendiente de esos aspectos. Como les digo, están muy alejados del fin que nosotros buscamos, que es la enseñanza, el aprendizaje, pero están muy ligados a todo el componente que es aprender y que es formar. ¿Ya? Claro, claro, Guillermo. De hecho, lo que tú nos comentas es una estrategia que lo plantea Vygotsky en su teoría del aprendizaje social, ¿no? Sociocultural. Entonces, claro, buscas grupos o armas grupos con sus diferentes características sabiendo que van a ayudarse entre sí. Eso es el andamiaje, eso trabajas el aprendizaje constructivista, ¿no? Trabajas varias cosas allí y es algo que nutre mucho al grupo, nutre mucho al aula y ayudas también trabajas una parte indirectamente que es la tolerancia y que es la diversidad, ¿no? El ser respetuosos y responsables ante la diversidad del aula. Bien, hasta aquí preguntas. ¿Vamos bien? Los demás, gracias Guillermo. ¿Sí? Para los demás, si es que no pueden escribir o algo, aunque sea un GIF por allí para darme cuenta que están. Gracias, Katia. Perfecto. Muy bien. Porque si no se siente monólogo. Listo. Los tipos de aprendizajes o los estilos de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos nosotros de estilos de aprendizaje, debemos tomar en cuenta la diversidad que existe a la forma de aprender, ¿no? En la forma de aprender. Está todo claro. Ok. A veces somos muy visuales y a veces necesitamos escuchar e ir leyendo, ¿cierto? Tener la guía. Entonces, aprendizaje visual, preferimos imágenes, gráficos, diagramas, recursos visuales para poder enlazar o para poder, enlazar lo que voy escuchando con lo que tengo que ir, con lo que voy aprendiendo, ¿no? Lo que voy mirando. El aprendizaje auditivo es cuando me explican, me cuentan, escucho, hay bastante presentación verbal. Entonces, eso hace que yo refuerce el conocimiento que tengo. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, mucho me gustaba grabar las exposiciones de los maestros, ¿no? Grababa la clase. Grababa la clase y cuando ya tenía tiempo, por ejemplo, me trasladaba de un lugar a otro, yo trabajaba y estudiaba,
Entonces, entre esos tiempos que tenía por tiempos muertos, iba escuchando las grabaciones, ¿no? Escuchaba la clase, repasaba, tomaba algunas notas mentales que se olvidaban. Y llegaba a la casa y ya comenzaba a hacer mis anotaciones. A veces no había tiempo de estudiar. Entonces, con la clase yo iba apuntando algunos aspectos y luego averiguaba de lo que me había enganchado en la clase, ¿no? Entonces, ayudaba mucho las grabaciones y luego alguna discusión que podía generar con mis compañeros o preguntarles de algo, entonces ayudaba mucho porque reforzabas el aprendizaje. Y luego yo estudiaba y hablaba solita, solita. Yo mismo me enseñaba, yo misma me preguntaba. Entonces, cada vez que repites, vas aprendiendo. Por lo tanto, identificas que tu aprendizaje es bastante auditivo. Entonces, estos estilos de aprendizaje, que son un mix, como les comentaba anteriormente, entonces se refieren a la forma en cómo nosotros procesamos y retenemos la información, ¿ya? Facilitando esto, nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué es importante destacar en este punto, no? Que no vamos a aprender de una sola forma. Necesitamos una combinación de varios estilos de aprendizaje. Además, estos estilos de aprendizaje siempre van a variar dependiendo del contexto, dependiendo de la tarea, dependiendo del ambiente en el que esté. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta esta diversidad al diseñar nuestras estrategias de enseñanza, entonces tenemos que ir incorporando distintos métodos, ¿no? Para poder atender las diferencias individuales, las diferencias de cada estudiante. Entonces, mis chicos son muy auditivos. Presento la información como cuento, como historieta, los hago rapear. Ustedes van viendo cómo presenta, ¿no? Si son muy visuales, voy narrándoles y voy presentándoles láminas que ellos puedan unir, ¿no? Hacer esta referencia, ¿ya? Esta referencia de lo que están aprendiendo. De repente son kinestésicos, entonces necesitan hacer las cosas. Entonces, el ejecutar, la inacción, ¿no? El hacer hace que la experiencia sea mucho más significativa, sea más individual y por lo tanto genera mejor aprendizaje, ¿ya? En cuanto a las necesidades educativas especiales, en Perú hay una ley. ¿Ya? En Perú hay una ley, algunos de ustedes son de otros países, ¿cierto? Colombia, México, por ahí me dijeron, Chile. Entonces, habría que identificar cuál es la ley de educación inclusiva que tiene cada país, pero según la norma peruana, hay algunas condiciones que se consideran dentro de las NEE o la educación inclusiva, ¿no? Por ejemplo, un niño que tiene TDAH, ¿se le considera dentro de inclusivo? No. Necesidad educativa especial, sí, pero no inclusivo. ¿Por qué? Porque dentro de la ley de educación, la gama que identifica o que se reconoce como necesidad educativa especial tiene que ver directamente con necesidades físicas, con discapacidades cognitivas, con necesidades transitorias que están relacionadas a de repente enfermedades médicas, que es temporal. El trastorno del espectro autista es otra de las condiciones que están consideradas dentro de lo que son inclusión. Discapacidades sensoriales también, visión, audición, y también lo que es el síndrome de Down. ¿Ah? Eso es para que ustedes identifiquen qué está considerado como inclusión. Ahora, aquí vamos a ir por una parte que sí es importante que ustedes vayan prestando atención y hagan preguntas. ¿Listo? Ok. Primera pregunta que les voy a hacer yo. En aula, ¿tienen ustedes algún caso
de necesidad educativa especial o de diferencia individual? ¿O algún caso en el que hayan hecho alguna adaptación curricular? No solamente ocurre dentro de la educación básica regular, también, por ejemplo, en institutos o universidades, también tenemos que enfrentarnos a casos en los que los chicos o los estudiantes necesitan una estrategia distinta, una adecuación dentro del currículo, ¿no? Ok, Mónica, muy bien, en bachillerato. Ujú. ¿Conoces cuál es la condición? Ok, listo. ¿Es física, es cognitiva? Condición. Ujú, ujú. Entonces es probable que sea cognitiva. Ujú. Listo, listo, listo. Muy bien. Miren, vamos a ir viendo eh, unos tipos de necesidades educativas eh, que están dentro del, digamos así, este espectro, ¿ya? Las necesidades educativas las van a catalogar sobre todo, ¿ya? Dentro de lo que son discapacidades del desarrollo, ¿ya? Este, también discapacidades intelectuales, de aprendizaje, de sensoriales, físicas, trastornos en cuanto a la comunicación, alguna necesidad transitoria también, y también se considera dentro de las necesidades educativas especiales la superdotación, ¿ya? Altas capacidades o superdotación. En trastornos emocionales también, emocionales y conductuales, también está considerados dentro del catálogo de necesidades educativas y diferencias individuales. Entonces, vamos a ver unas cuantas, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Ya, vamos a ver unas cuantas. Recuerden que hoy la clase la vamos a extender 15 minutitos, por lo que empezamos un poquito tarde. Entonces, vamos a ir viendo ahorita este tipo, ay, me perdí, por acá. Vamos a ir viendo este tipo de condiciones, ¿ya? Entonces, la primera que tiene que ver con las discapacidades del desarrollo. Estas discapacidades del desarrollo tienen que ver en la etapa de crecimiento del niño, ¿ok? Cuando hablamos de discapacidades del desarrollo, tienen que ver con desarrollo físico, cognitivo, emocional y social, ¿ya? De cualquier persona. Y que definitivamente estas situaciones impactan significativamente el aprendizaje, impactan la adaptación a las demandas cotidianas, alteran las actividades cotidianas. ¿Ok? Este tipo de discapacidades incluyen autismo, déficit de atención por hiperactividad o con impulsividad, trastornos de la comunicación, de la socialización y del comportamiento. Entonces, vamos a ir viendo algunos, ¿ya? Por ejemplo, el trastorno del espectro autista, que es muy común encontrar casos ahora. ¿Listo? A ver. Ujú. Identifica palabras, pero no lee. Gracias, Mónica. Linda dice, hay niños en aula con trastornos de lenguaje aprendizaje. ¿Puede requerir de maestra sombra? ¿Para qué se usa la maestra sombra? ¿Para qué usan ustedes la maestra sombra? Mm, guía, ¿qué más? ¿Qué más es la maestra sombra?
Les pregunto porque se ha maltratado mucho el término de maestra sombra. En muchas escuelas, las maestras titulares piden un acompañante para el niño porque se les hace difícil el manejo conductual, emocional, social del niño. Y porque atender su necesidad educativa está fuera de su manejo. ¿Listo? A veces, y muchas veces, los padres ponen como maestra sombra a un cuidador, una nana. Y definitivamente eso no es un apoyo. La maestra sombra o el apoyo sombra o tutor, como algunos lo pueden llamar, es un personal que está especializado en atender necesidades educativas, que tiene herramientas, que tiene conocimientos para poder trabajar, que no hace la adaptación curricular, dicho sea de paso. Quien debe hacer la adaptación curricular es el maestro, con un personal externo, porque en muchas escuelas no hay psicólogos y no hay maestros que tengan expertise en hacer las adaptaciones curriculares. Y eso es algo que sí, definitivamente, al menos en Perú, hasta el año pasado se llamaba SAANE. Creo que hasta este año es SAANE, que hacían con ellos las identificaciones de los casos porque ellos hacen seguimiento a los niños que están derivados o que están matriculados en las escuelas nacionales y públicas, más que todo en nacionales, que están matriculados como inclusivos y hacen seguimiento de estos casos, ¿no? No sé si de todo el universo la ley dice que debería o el programa existe para que hagan seguimiento a todos los casos de niños, de estudiantes, perdón, ingresados a las escuelas como casos de inclusivos. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Pero el programa, ese es su fin. Ahora, dependiendo de esto, se hacen las adaptaciones curriculares. Entonces, volviendo al tema de la maestra sombra. La maestra sombra, ¿qué hace? La maestra sombra debe ejecutar, mejor dicho. ¿Quién hace? La maestra, que es la encargada del aula, ella hace el trabajo, hace el material, elabora el material. ¿Qué hace la maestra sombra? Ayuda al niño a que lo resuelva. ¿Ok? Por eso es que debe tener formación, debe tener conocimiento en estas necesidades educativas, porque su principal función es que el estudiante se pueda integrar al aula lo más independiente posible, porque imagínense, vamos a tener maestra sombra todos los 6 años de educación básica del niño. Y no se trata de eso, se trata de que el niño, esa transición, que se pueda adaptar al aula. Por eso hay que tener en cuenta a qué nos referimos con maestra sombra. Si la maestra sombra, si la maestra sombra es para que te cuide el niño, es como una nana, no va a ayudar mucho. No va a ayudar mucho, Linda. ¿Ok? Si necesitas un apoyo para poder ayudarla a adaptarse al aula, perfecto. Un mes, un par de meses máximo. Más tiempo ya no te va a ayudar. ¿Listo? Porque te vas a desentender de la niña o del niño. Entonces, es importante que yo prepare una estrategia. ¿Para qué quiero al personal de apoyo? ¿Para que me lo cuide o para que me ayude a trabajar? Para que el niño pueda hacerse autónomo, en la medida de sus posibilidades, claro. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí, definitivamente, Guillermo. Pero quien guía es la maestra principal. No le podemos delegar el trabajo. Es la maestra principal quien está allí, quien mira al niño, quien da la pauta al niño. La maestra sombra o el tutor sombra lo que hace es volver a pautear en caso de que el niño no pueda hacer el trabajo solo. Y motiva y guía y lo ayuda a integrarse, no es que lo separa. ¿Listo? Claro, dependiendo de la condición que tenga el niño al que acompaña también. Porque hay casos en que los niños no tienen, por ejemplo, ¿en qué casos te piden maestra sombra? Niños que tienen mayormente problemas conductuales, problemas emocionales, ahí te piden maestra sombra, ¿no? Autismo, cuando no lo pueden manejar.
Yo me acuerdo que tenía un pacientito, les conté de mi periquito, y me pedían maestra sombra para él. Tenía dificultades conductuales, pero era su proceso de adaptación y el colegio exigió maestra sombra. No conseguimos un profesional de educación que nos ayudara, así que me tuve que ir yo a guiarlo. Lo pedían para todo el año, decía la directora, y le decía, no, todo el año está loco, eso les va a costar un ojo de la cara a los padres. No hay forma. El niño está en su etapa de transición, está en su etapa de adaptación, va a mejorar. Sí, pero no podemos atenderlo. La cosa es que ustedes no tienen la capacidad, pero de que pueden hacerlo y que tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Bueno, a los finales fue un pleito, los padres accedieron, fui yo a acompañarlo. Un mes me contrataron, 2 semanas necesitamos. No tuve que hacer trabajo con el niño, tuve que hacer trabajo con la maestra y con el entorno. Si yo veía una conducta que no era apropiada, yo corregía. Ayudaba a la maestra a mitigar berrinches. 2 semanas, 3 semanas, la tercera semana solo miraba desde afuera del aula, acompañamiento, y la profesora logró manejar el aula. A la cuarta semana ya iba un día sí, otro día no, iba por horitas. No necesitan, hay muchos casos en que no se necesita, en que solo hacer unos ajustes, que en realidad no necesitan terapia, solo necesitan ajustes en su trato, en su cotidianidad y mejoran las situaciones. Pero hay casos y casos, ¿ya? Es importante que yo siempre lo mire objetivamente. Entonces, volviendo al tema del espectro autismo. El autismo se considera, ¿no?, este trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué del neurodesarrollo? Significa que mientras va a ir creciendo, se pueden ir dando algunas características que nos van a alertar de que dentro de su proceso de desarrollo o de evolución hay algo que está fallando. ¿Listo? Normalmente, estas dificultades las vamos a identificar en la parte social, en la parte emocional también. ¿Listo? Entonces, el trastorno del espectro autista es una, digámoslo así, una condición que no tiene cura. ¿Listo? Si te dijeron que tu niño es autista, no significa que va a dejar de serlo cuando crezca. Significa que a medida que va creciendo y mientras más temprano sea el diagnóstico, más temprano va a ser la atención, significa que le vas a ir enseñando a ser mucho más autónomo. Hay muchos casos de chicos, de personas que han sido diagnosticadas con autismo y que han logrado, a medida que van creciendo, han logrado independencia. Siempre van a buscar o van a necesitar asistencia, pero mientras menos dependientes los hagamos, es mejor para ellos. ¿Ok? Entonces, muchas veces en cuanto al el espectro autista, tienen dificultades en la interacción social. Hay patrones muy repetitivos, ¿no? Patrones de comportamiento. Hay intereses intensos, hay intereses repetitivos. Entonces, nosotros vamos viendo allí que hacen poco contacto visual, le altera que les cambien su orden o que cambien las estructuras. Romper el patrón no es, no se adaptan rápido a eso, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos viendo durante el crecimiento del niño que mi niño en vez de jugar ordena juguetes, mi niño no tolera los cambios, mi niño no hace contacto visual, no responde al estímulo social, a la sonrisa, a las emociones, no lee, ya, ahí me va dando algo, unas alertas de que puede estar pasando algo. Entonces, ¿qué pasa si es que yo identifico estos comportamientos, identifico estas disfuncionalidades durante su crecimiento? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar atención profesional. Aclaro, ¿quién va a hacer el diagnóstico de TEA? No lo va a hacer ni el psicólogo, no lo va a hacer ni el médico, no lo va a hacer el profesor que te diga su hijo es autista o medio autista. Rechacen eso. ¿Quiénes van a hacer la evaluación? Lo van a hacer personas que tengan la especialidad. ¿Quiénes van a hacer el diagnóstico? Solo neurólogos o
neuropediatras. ¿Listo? ¿Quiénes hacen la evaluación? Personas que tengan el expertise. Hay una formación específica para hacer estos diagnósticos, que es formación EDA2, formación en ADIR. ¿Listo? Para hacer el diagnóstico, para hacer la evaluación, pero el diagnóstico te lo da exclusivamente el médico, ¿ya? El neuropediatra. Muy bien. ¿Qué es preguntas hasta aquí? Es un espectro. Más que tipos de autismo, ahora, según el DSM-5, ya no catalogan como tipos de autismo, hay grados de autismo, ¿ya? Hay grados de autismo. Antes sí se consideraba dentro del espectro autista el Asperger, el, el Savant, por ejemplo, ¿no? Pero ahora no, hay niveles. Normalmente en el DSM-5 la clasificación está por las dificultades en la interacción social, en la comunicación y por los comportamientos restringidos o repetitivos. ¿Ya? Esas son las áreas que evalúo. Y los niveles tienen que ver más que todo con la autonomía. Por ejemplo, el nivel 1 lo mide como que necesita apoyo. Hay ciertas dificultades en la interacción social, pero sí, hay dificultades en la interacción social, pero no tienen dificultades en desarrollar estas habilidades. O sea, pueden aprenderlas, ¿ya? Con bastante trabajo pueden aprenderlas. Hay comportamientos repetitivos, pero se apoyan en algunos cambios conductuales o en modificaciones de conducta para poder adaptarse mejor. En cambio, en el nivel 2 necesita un apoyo sustancial, le denominan, y es que es más pronunciado el autismo, se nota más, hay mayores dificultades comunicativas, mayores dificultades en adaptarse a los cambios, en romper esquemas, y hay mucho más evidencia de comportamientos repetitivos, ¿ya? En el nivel 3, que es apoyo también, apoyo sustancial, es como que medio independiente, es casi independiente, medio independiente, nada independiente y necesita apoyo constante, ¿no? Algo así como esos niveles. Pero en el nivel 3 sí son personas que requieren apoyo intensivo, o sea, no las pueden dejar solas. ¿Por qué? Porque en este nivel son niños o niñas que no pueden manejar sus habilidades o no pueden atender sus necesidades diarias, ¿ya? Evidencias mucho más dificultades al momento de comunicarse, mucho más comportamientos repetitivos, por ejemplo, para enfrentarse a situaciones o demandas cotidianas hay mucha más dificultad. Requieren adaptarse a los cambios y hay que hacer un trabajo mucho más minucioso con ellos y con el entorno. Entonces, esos son los grados de autismo. ¿Ya? Sí, grados de autismo, Guillermo. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Y esto es que puedes tener autismo con alguna otra comorbilidad. Por ejemplo, hay niños autistas con dificultades cognitivas, hay autistas con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, autismo con dificultades en las habilidades de lenguaje. Puede haber comorbilidad, Down con autismo. Muy bien, ahora, en cuanto al y esta condición podría ser recuperada en su totalidad. ¿Qué condición? ¿El autismo te refieres? Les decía que no es que se cure. De hecho, no es una enfermedad, es una condición, ¿no? Del neurodesarrollo. Se mejoran las habilidades. Por eso es importante el diagnóstico y la terapia o la atención a temprana edad. Porque dependiendo del grado,
se trabajan, se identifican cuáles son las áreas en las que requiere este trabajo, ¿no? Por ejemplo, si tiene problemas de lenguaje, entonces trabajamos la parte del lenguaje. Si tiene problemas, conductuales, trabajamos primero conductuales, ¿no? Si tiene dificultades cognitivas en cuanto a la velocidad de procesamiento, percepción visual, se trabajan esas áreas, ¿no? Se refuerzan esas áreas. Como les digo, del desarrollo, como son del desarrollo, se asume que el niño a medida que va interactuando, va jugando, va explorando, va aprendiendo. En este caso, los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, su aprendizaje no es como el típico, ¿ya? Como no explora, como de repente hay incluso dificultades sensoriales, los niños no exploran, es como que están ensimismados, por lo tanto no aprenden, hay que enseñarles, ¿ya? Hay que estimularles. Es como que nosotros les enseñamos, no hay motivación intrínseca, nosotros tenemos que irles enseñando. Entonces, por eso es que es importante, ¿ya? Trastorno generalizado del desarrollo, no, no como autismo. Está dentro del grupo de discapacidades del desarrollo, sí, o del neurodesarrollo, pero no está dentro del autismo, ¿ya? Un trastorno específico del lenguaje sí puede convertirse a futuro, a medida que crezca el niño, puede convertirse en autismo, sí. Niños que tienen, no hay avance o hay lenguaje nulo durante los 3 primeros años, así, de inmediato, a revisión. El lenguaje es la primera característica de aprendizaje o de desarrollo. Así que es importante tener en cuenta eso. ¿Ya? Dificultades del lenguaje, trastorno específico del lenguaje, a veces soy un retraso del lenguaje, sí hay que hacerle seguimiento y evaluarlo. ¿Ok? Alguna vez me preguntaron si un niño autista puede socializar. Hay niños que sí, y hay niños que hacen contacto visual, y hay niños que han aprendido a adaptarse al entorno y pueden tener diagnóstico de autismo. Como es un espectro, se presenta distinto. El autismo no vas a encontrar un caso igual a otro. Y eso hace mucho más, desde el punto de vista de nosotros como profesionales de la salud, mucho más, digámoslo así, atractivo, ¿no? El caso, o sea, es distinto, no encuentras un diagnóstico igual en otro, como por ejemplo encuentras un deterioro cognitivo o un retraso cognitivo o una discapacidad intelectual, como encuentras un trastorno de déficit de atención, ¿no? Es mucho más idéntico la sintomatología en los casos. Pero en el caso del autismo no, por eso es un espectro, como lo es la ansiedad, por ejemplo, un espectro. Puede ser así, en una gama. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos por acá, con el TDAH. ¿Preguntas hasta aquí? Ya, voy a ir rapidito en esta parte, ¿ya? El trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Hay patrones frecuentes, patrones persistentes de incapacidad de prestar atención. Hay hiperactividad, ¿no? Es que el niño no se puede estar quieto, necesita estar en movimiento y a veces esos patrones no solo son de hiperactividad, sino también de impulsividad. Y estos patrones interfieren con el crecimiento del niño. ¿Listo? Entonces, en el caso del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, este tipo de dificultad
retiene o dificulta la adquisición del aprendizaje, ya que no hay atención, y si no hay atención, no hay concentración, y si no hay concentración, no hay aprendizaje. En esta situación, los niños ven como imposibles terminar una tarea. Esto es como un mundo, es un mundo. Una tarea chiquitita para ellos es un mundo, porque tienen esta dificultad de prestar atención y de organización. Entonces, los primeros indicios de que hay o los signos de alerta, llamémoslo así, tienen que ser o van a ser esta incapacidad de concentrarse, hay una inquietud constante, son muy impetuosos, interrumpen a todos, ¿ok? Importantísimo, no siguen instrucciones, no siguen, no te prestan atención, no te miran a los ojos, tú les estás hablando y estás en otro. Tienes que aclarar, verificar para darte cuenta si es que en realidad te están prestando atención, te están siguiendo, están oyendo. ¿Listo? Entonces, en este tipo de diagnóstico, de casos, digámoslo así, es importante hacer las evaluaciones clínicas, ¿ya? Verificar, hacer unos cuestionarios de comportamiento, de observación, para identificar cuáles son estas dificultades. Si solo son de, digámoslo así, de impulsividad, de inatención o de hiperactividad. Ya, a veces es los tres, a veces es dos, a veces es uno nada más. ¿Ya? Entonces, aquí, en este caso, les dice, ¿no? Aquí, antes de los 12 años, se requiere evidenciar estos síntomas en casa y en la escuela. Y que definitivamente dificulten la adquisición del aprendizaje, ¿no? Que dificulten el adquirir información. Y vemos que este comportamiento va afectando a nivel social, va afectando su funcionamiento académico y su funcionamiento ocupacional, porque esta condición incapacita a la persona de poder iniciar y sobre todo culminar tareas. ¿Ya? Sobre todo culminar tareas. Muy bien, en cuanto al trastorno del lenguaje, ¿ya? Al trastorno del desarrollo intelectual. Entonces, en este tipo de condiciones, aquí vamos a identificar limitaciones respecto al funcionamiento intelectual, ¿ya? Y a sus habilidades de adaptación. Entonces, aquí vamos a identificar que hay un coeficiente intelectual deficiente, puede ser bajo o presenta dificultades en sus habilidades de comunicación, de cuidado personal, de relacionarse, que le consideramos como habilidades sociales. Entonces, para identificar este tipo de casos, definitivamente hay que hacer unas pruebas, ¿ya? Unas pruebas estandarizadas como el WIS, el WISE, dependiendo de la edad, y unas evaluaciones del comportamiento adaptativo, que es importante para vernos cómo están o cómo se manejan en situaciones cotidianas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, como signo de alerta, podemos identificar que no llegan. En la curva de desarrollo se quedan muy atrás en cuanto a los hitos del desarrollo. No aprenden rápido nuevas habilidades y definitivamente no se pueden adaptar socialmente. ¿Ya? Entonces, aquí vamos viendo algunos signos de alerta. En cuanto a los trastornos del lenguaje, ¿ya? Respecto a los trastornos del lenguaje, te das cuenta, es evidente, dificultad de repente para el lenguaje hablado. No habla, no pronuncia bien las palabras o no adquiere vocabulario, no habla. O lo otro es que yo le hablo y no entiende, no comprende lo que le digo. Entonces, ahí hay dificultades en la comprensión y dificultades en la expresión. Por lo tanto, el trastorno del lenguaje puede evidenciar dificultades en el lenguaje comprensivo, el lenguaje expresivo y también el lenguaje escrito. Aquí vamos a observar, o los criterios diagnósticos que vamos a considerar es
problemas que persisten en cuanto a la adquisición, o sea, al incremento de vocabulario y al uso del vocabulario, ¿ya? Tiene que ver la gramática y también la forma en cómo usa las palabras, el discurso. Aquí definitivamente evaluación fonológica o evaluaciones de comunicación y los vamos a darnos cuenta o los signos de alerta que vamos a tener respecto a los trastornos del lenguaje es que va a utilizar o que se escucha medio raro la forma en cómo habla. No usa conectores, hay problemas en cuanto a la formación de oraciones, no comprende instrucciones o el lenguaje, las palabras tienen muchas omisiones o sustituciones, ¿ya? O puede haber que sustituya o que problemas en el lenguaje de palabras inversas o sílabas o consonantes inversas. Entonces, ahí vamos a ir dándonos cuenta de que sí hay dificultades en el lenguaje. Dice, ¿el niño tartamudo con tartamudez le cuesta aprender? Sí, sobre todo vas a evidenciar que va a tener dificultades en, por ejemplo, en el escribir, ¿ya? En cuanto al niño que tiene disfluencia en el habla, o sea, que el habla no es fluida, ¿ya? Más que tener dificultades en la forma en cómo aprenden las habilidades cognitivas, va a tener más dificultades en cuanto al, a lo social, ¿ya? Sus habilidades, o sea, la forma en cómo aprende es normal, eso no va a verse influenciado por su tartamudez, pero sí va a tener dificultades al momento en que él quiera expresar algo. Eh, o socialmente cuando quiera conversar con alguien, ¿no? Entonces, allí va la afectación más que todo. Y de allí, cuando tienes o cuando estás abordando o tienes casos de niños que tienen esta disfluencia en el habla, hay que ver o hay que identificar cuáles son los factores que desencadenan esta tartamudez, ¿ok? Puede ser procesos ansiosos, puede ser vergüenza, puede ser que tenga dificultades al interactuar con su entorno, o puede ser que también decida no hablar, ¿ya? El mutismo selectivo, decida no hablar. Entonces, más que todo, más que dificultades cognitivas, Lucas, son más que todo los problemas que ocasiona esa condición es social afectiva, ¿ya? También tiene que ver en la capacidad o en la creencia de la capacidad de la misma persona que impacta en la autoestima. Uh-huh. A ver, ¿alguna otra pregunta por aquí? No, nada más. Listo. Vamos viendo lo que es síndrome de Down, ¿ya? Lo que es síndrome de Down y también vamos a ir viendo lo que son dificultades ya que están más relacionadas con condiciones médicas, ¿ya? En cuanto al síndrome de Down, en cuanto al síndrome de Down, ya saben ustedes que es un diagnóstico, es una enfermedad, no hay cambio en ese tipo de diagnóstico. Es un trastorno, ¿ya? No es una enfermedad, es un trastorno, corrijo allí. Es un trastorno genético por la alteración de los cromosomas. Es evidente, te das cuenta de estos casos, por lo que hay ciertas condiciones físicas, ¿no? Morfológicas de estos casos. Si es que no hay estos rasgos faciales, puede evidenciarse retraso en el desarrollo físico, el desarrollo motor, también en el desarrollo cognitivo, ¿no? Y
Si no me equivoco, en estos trastornos genéticos hay bastantes afectaciones cardíacas, ¿no? Cardíacas. En cuanto a la parálisis cerebral, es una dificultad, es un trastorno neurológico que afecta el tono, afecta la postura y afecta el movimiento, ¿ya? Esta condición no es que mejore con el tiempo, empeora con el tiempo, ¿ya? Por lo que hay daño cerebral. Hay no solamente en el parálisis cerebral, no solamente vamos a ir viendo que hay dificultades o deterioro físico, sino también van a tener movimientos descoordinados, en algunos casos también está relacionado con el desarrollo cognitivo, ¿ya? Pero más que todo se evalúa o se evidencia por por los retrasos que tiene motoramente, por la torpeza y por el recogimiento muscular, que le llamamos nosotros espasticidad. ¿Ya? Se recoge el músculo. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Nada más? No, no hay más preguntas. Muy bien. Vamos a ir rapidito aquí, ¿ya? Discapacidad intelectual. Entonces, en la discapacidad intelectual tiene que ver con la forma en cómo aprenden, cómo recaptan, cómo evocan la información. Y que definitivamente estas condiciones afectan la forma en cómo aprenden y cómo se adaptan o cómo responden a esta demanda cotidiana, ¿no? De las actividades de la vida cotidiana. Entonces, las discapacidades intelectuales son limitaciones respecto a cómo funciona su cerebrito, cómo funciona su aspecto intelectual y cómo se adaptan a las condiciones diarias. Normalmente estas dificultades intelectuales se miden por pruebas de coeficiente intelectual, por pruebas de conducta adaptativa, también por evaluaciones de las habilidades cognitivas, ¿no? De cómo aprenden, cómo razonan aquí, cómo guardan información y cómo usan esa información que guardan para resolver situaciones, problemas. En cuanto a esta discapacidad intelectual, vamos a darnos cuenta que hay algo que no va bien, ¿ya? Por estas señales de alerta. No resuelven problemas sencillos. Vemos cierta lentitud en el proceso en el procesar información y les cuesta mucho adaptarse a lo que se demanda en el entorno, no resuelven rápido, no toman decisiones sencillas, decidir entre una u otra cosa les cuesta. Y esto tiene que ver mucho también con el nivel, ¿ya? Con la condición, con el nivel de discapacidad intelectual. Entonces, en las escuelas normalmente aceptan este nivel de discapacidad intelectual. En algunos casos ustedes van a escuchar que digan retraso mental. Antes se usaba ese término, ahora ya no se usa. Ahora se usa discapacidad intelectual o deficiencia cognitiva. ¿Listo? Si ustedes escuchan retraso mental, acuérdense, corrijan, ya no se llama así, se escucha o se siente como peyorativo. Por lo tanto, ahora es más, el DSM-5, el CIE-10 dice, el CIE-11, discapacidad intelectual. ¿Ya? En el nivel que aceptan las escuelas son aquí, de un nivel leve, de 70, es lo mínimo. ¿Ya? De 70. En la escala de coeficiente intelectual, 90 es el promedio. 90-70, hay alguna discapacidad intelectual leve, ¿ya? Pero en los casos donde hay una discapacidad intelectual profunda, severa, ¿ya? Y moderada, van a escuelas especializadas para este tipo de condiciones, ¿ya? Moderada, severa y profunda, esta parte de aquí. ¿Listo?
En el caso del nivel leve, dice aquí, puede aprender habilidades académicas básicas, puede adaptarse, puede ser independiente en actividades cotidianas, ¿ya? Yo tengo el caso de una adolescente, 16 años tiene, ha abandonado la escuela porque en la escuela le hacían bullying, ya nos está educando, pero en casa ella ha decidido poner un negocio. Entonces, ha comenzado a comprar gallinitas ponedoras y ahí ha hecho su negocio de huevitos y vende los huevitos. Y se está teniendo dinero. Vende sus huevitos, gana su dinero, vuelve a comprar gallinitas y ahí está. Entonces, si bien es cierto, no vamos a esperar que ella podría llegar a aprender algún oficio o estudiar alguna carrera técnica, quién sabe, hasta universitaria, pero va a tener muchas dificultades. En el caso de ella está decidiendo aprender un oficio, hacerse un negocio para poder valerse por sí misma, ¿no? Y en el caso de lo que es discapacidad moderada, entonces adquiere algunas habilidades académicas, puede leer, puede escribir con cierta dificultad, pero para realizar tareas de la vida diaria, tareas cotidianas, sí requiere apoyo. ¿Ya? Entonces es importante en esta situación, en cuanto a niveles de discapacidad intelectual, hay que tener en cuenta cuál es el nivel que tiene y la capacidad, hasta dónde va a llegar. Puede aprender con cierto retraso, con más lentitud, pero puede ser independiente en el leve, pero de moderada a profunda sí requiere atención, ¿ya? Sí requiere atención. Guillermo, se hacen evaluaciones de coeficientes intelectuales. Las pruebas de inteligencia ayudan a este diagnóstico. Aquí les ponía. Pruebas de coeficiente intelectual, se hacen evaluaciones de habilidades cognitivas. En realidad, en las pruebas de coeficiente intelectual ya se hacen estas mediciones: velocidad de procesamiento, percepción de información, razonamiento, lenguaje, memoria, resolución de problemas. O sea, se trabajan varios grupos. Y aparte de este coeficiente intelectual, también se mide la conducta adaptativa, ¿ok? Para ver, por ejemplo, en las pruebas de conducta adaptativa, si puede hacer, por ejemplo, en la comunidad, ¿no? Cómo puede vivir en comunidad, si puede hacer las compras, si puede salir y dar razón. Entonces, en las pruebas de conducta adaptativa se miden estos, ¿ya? Sus prácticas de independencia, autonomía y vinculación o vida en comunidad. Mm, sí, Mónica, es triste encontrarse con eso, es la realidad. Por eso les decía que cuando nosotros trabajamos en aula o aceptamos o tenemos en aula estudiantes, permítanme un ratito, ¿ya? Está haciendo frío, voy a cerrar la puerta. Ok. Les decía que muy importante, más que yo esté preparado, yo creo que la preparación es 40%, la disposición que nosotros tengamos es del 60%. Requiere más amor, más pasión que conocimiento. Tienes que estar dispuesto. Sabes que tienes un alumno que no es como el típico, entonces requiere mucho trabajo para que yo empiece dentro de aula, pueda ayudarles a trabajar tolerancia, respeto, inclusión. Allí está la verdadera inclusión. No es que el chico aprenda a estudiar, sino que o aprenda matemáticas, ciencias. Eso al final no le va a servir de mucho. Lo que necesita es que pueda vincularse, que pueda adaptarse en estas cosas cotidianas de la vida diaria, que tenga amigos, ¿no? Que sea respetado, que sea considerado. Eso es lo importante.
¿Listo? Y hablo de todas las condiciones o diferencias individuales. Eso es lo importante en la inclusión. Muy bien. También tenemos en lo que es dificultades de aprendizaje. Yo sí les voy a pedir que se queden aquí hasta un poquitín más, por favor. Sé que estarán cansados, es lunes, pero sí es necesario que nosotros regalemos un poquito más de tiempo para esto, ¿ya? En las dificultades de aprendizaje tiene que ver con la forma en cómo se adquiere el conocimiento, ¿ya? A veces estas dificultades de aprendizaje tienen que ver con la escritura, tienen que ver con las matemáticas, tienen que ver con la lectura. Y es no solamente en la adquisición, es en el uso de estas habilidades académicas. Entonces, dentro de lo que son los problemas de aprendizaje, nosotros vamos a identificar o vamos a conocer lo que es dislexia, discalculia, hay incluso la disgrafia, ¿no? Pero en la dislexia tiene que ver con la incapacidad, con las dificultades en cómo leemos, cómo se lee y cómo se procesa la lengua escrita, ¿ya? La dislexia no es nada más y nada menos que la dificultad para que reconozcas las palabras o para leer con fluidez. A veces los niños dicen, me bailan las letras. Alerta. Leen con lentitud, ¿no? Aprenden a leer, pero cuesta un montón. Tienen muchos problemas con la ortografía. Y cuando leen, no logran comprender lo que leen, porque tiene que ver con cómo leen, con la velocidad, con con la entonación, con la fluidez. Entonces, eso acrecienta la dificultad para poder comprender lo que se está leyendo, ¿ya? Entonces, la dislexia, nosotros nos vamos a alertar porque no lee rápido, porque no comprende lo que lee, porque tiene muchos errores ortográficos, sobre todo sustituciones y omisiones, más que cambiar la B por la B, o sea, los sonidos que se parecen, ahí no hay ningún problema, pero omite o sustituye otros sonidos fonéticamente, entonces ahí nos vamos dando cuenta que tiene dificultades en cuanto a la ortografía, ¿ya? La discalculia es esta incapacidad de poder entender y aprender conceptos matemáticos. En la discalculia, los niños no pueden hacer operaciones sencillas, por ejemplo, ir a comprar una tienda, hacer cálculos mentales, imposible. Comprender los números, nada. Conceptos matemáticos, nada, no hay forma en cómo los entienda. Entonces, aquí vamos a ver que hay dificultad en operaciones matemáticas, dificultad para entender, por ejemplo, conceptos de tiempo, de dinero, ¿ya? Hay estos problemas, se presentan estos problemas en cuanto al razonamiento matemático y numérico. ¿Cómo se hace la identificación o cómo se hace la evaluación? Hay pruebas específicas en cuanto a pruebas de lectura y procesamientos de lectura, como también pruebas matemáticas, ¿ya? Está el PROLEC, está el PROES, está no me acuerdo cómo se llama el de matemáticas, pero son pruebitas rápidas, ¿no? Que nos ayudan a, acá está, que nos ayudan a trabajar estas dificultades, a identificar, perdón, ¿ya? A identificar estas dificultades. Muy bien. También hay trastornos del procesamiento auditivo. De esta de aquí, yo no tengo experiencia en casos. Ahí sí les mentiría si yo les digo cuáles son los síntomas, no tengo experiencia. Pero sí sé que aquí en el trastorno del procesamiento auditivo es cómo entiendes, cómo interpretas, esas son las dificultades, cómo lo que escuchas, cómo lo interpretas, cómo lo transformas. Entonces, este tipo de trastornos del procesamiento auditivo, nosotros vamos a ver que los chicos no comprenden lo que les hablamos o entienden una cosa por otra. Y esto les trae muchas dificultades conductuales. ¿Ok? Muchas dificultades conductuales. Hay una vocecita.
Límite, ¿cómo así? Recuerden, hay como una escalerita, ¿ya? Como una escalerita. Límite es que esté menos de 90, ¿no? Se produjo un error. Karina, se tiene que haber un diagnóstico, ¿ya? No es que tú ves que tiene dificultades y tú dices, este niño tiene necesidades educativas especiales o tiene un retraso o tiene discapacidad intelectual. No, debe haber una evaluación de por medio, ¿ya? Para tú vas a ver alertas, signos de alerta, pero quien tiene que dar el diagnóstico, y no solo quedarnos con el diagnóstico, sino que tiene que decir, indicar en qué áreas de lo que está, de las mediciones, digamos así, de la inteligencia, en qué áreas tiene estas dificultades. ¿Ya? Listo. Voy avanzando por acá. También debemos tener en cuenta, ¿ya? Estas altas capacidades. Si en el aula yo tengo un chico que así me resuelve las cosas, entonces yo tengo que estar tomando en cuenta que aquí hay altas capacidades. Si yo tengo un chico así en el aula y no atiendo su necesidad educativa especial, me voy a aburrir. Voy a terminar por matar ese bichito de inteligencia. Entonces, sí es importante que yo tome en cuenta esto. Si tengo en los espectros, digamos, perdón, tengo los límites, ¿no? Tengo los parámetros dentro del aula, superdotados y con deficiencias cognitivas. Entonces, yo tengo que preparar el material para ambos, ¿ya? Para ambos. No porque es inteligente, ya no, él sabe todo, no le estimulo. Se pierden, dejan de mostrar interés, se aburren. Y cuando se aburren, pues empiezan las dificultades conductuales dentro del aula. Hay otros casos que no tienen que ver con las dificultades cognitivas o de aprendizajes o de procesamiento de información. Tiene que ver con con la forma en cómo se comportan, ¿ya? Con cómo se comporta. Y ahí, lo que les planteo acá, los trastornos emocionales o trastornos del comportamiento. Entonces, estos trastornos emocionales o del comportamiento tienen que ver con esta forma de portarse o cómo sienten las cosas que alteran su adaptación social, ¿ya? Entonces, aquí definitivamente evaluación, tú vas a notar que hay alguna alteración comportamental o emocional, es porque ves estos cambios de humor extremos, ¿ya? Puede ser muy agresivo o ansioso o puede reaccionar o sobrereaccionar en una situación. Tú puedes ver que hay comportamiento inadecuado, ¿ya? Entonces, que no le permite adaptarse a la cotidianidad, a su adaptación social, tampoco les permite adaptarse. ¿Listo? ¿Se acuerdan que la clase pasada les comentaba de Periquito y Pajarito? Dos niños que estaban peleándose por un juego. Ok, por ejemplo, el niño del que yo les decía que no lograba entender que los juegos se compartían y que podían compartir y jugar allí, él tiene una dificultad, por ejemplo, emocional y del comportamiento, que tiene que ver que está desregulada la forma en cómo procesa información, cómo entiende las dinámicas o las interacciones, ¿no? ¿Se arreglan? Sí. ¿Son transitorios? Sí, digamos que sí, pero hay que hacer bastante trabajo de seguimiento y muchos cambios en el ámbito familiar, ¿no? En su, en su dinámica familiar. Muy bien, hasta aquí preguntas, chicos. Quedan 10 minutitos. ¿Preguntas? ¿Nada? Muy bien. Si ustedes
detectan dentro de aula algún caso que les llama la atención, que tiene signos de alerta, les voy a prometer algo. Voy a hacer un cuadrito, se los voy a compartir. No les prometo hoy, antes de terminar el curso, sí se los comparto. Un cuadrito donde estén los signos de alerta por diagnóstico, digámoslo así, como para nosotros andar con sus banderitas rojas, para identificar qué rasgos o qué características nos pueden alertar, ¿no? Nos pueden significar algo que no anda bien. No para que ustedes diagnostiquen, aclaro, sino para que ustedes estén así como que ojo avisor, ¿no? Si detectan algo de esto, poder derivarlo, poder enviarlo. En el caso de los que estén en escuelas, derivarlos al departamento de psicología o psicopedagogía. Es importante hacer eso, no pasar por alto. ¿Y por qué también les ofrezco esto? Porque con esto vamos a desmitificar esto de ese niño es malcriado, ese niño es mimado, ese niño ya no sé qué hacer con él. No es el niño, a veces son las condiciones que tiene, porque detrás de hay alguna dificultad, ¿ya? Hay algún trastorno que nosotros no estamos viendo y que lo catalogamos o lo etiquetamos por desconocimiento. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿cuál es el proceso? Se observa, nosotros detectamos, identificas, aquí hay algo que no está bien. Hacemos una evaluación, así como que un checks, así bajamos, ok, sí hay dificultades. Derivamos, ¿no? Derivamos para que se pueda hacer la evaluación inicial. ¿A quién evalúa inicialmente? El psicólogo, psicopedagogo, el psicólogo educativo. Luego, este psicólogo educativo se encargará de contactar a los padres de acuerdo a los procedimientos que tenga la escuela para poder derivar a una evaluación multidisciplinaria. Una vez que se hace esta evaluación multidisciplinaria, ya tienes los informes, sabes cuál es el diagnóstico, se hace la identificación de las necesidades educativas especiales. Con el diagnóstico, aclaro, el diagnóstico no es para quedarte con la etiqueta y decir, mira, mi hijo es así, por eso es así y no hay más que hacer. ¿Listo? O el estudiante es así y no hay más que hacer. No es para eso. El diagnóstico es para saber cómo debes actuar, qué debes hacer, qué esperar y cómo vas a trabajar con eso que esperas del comportamiento de la persona. ¿Listo? Para eso. Y para que puedas derivar o pueda derivarse y pueda ser trabajado por los profesionales especializados que le van a ayudar ya a través de un programa individualizado de las terapias individualizadas a mejorar en esas habilidades en las que tiene retraso o dificultades, ya, o deficiencia. Y esto no solamente lo hace el terapeuta o psicoterapeuta o el equipo de profesionales que trabaja con el niño, lo hacen los padres, lo hacen en la escuela y lo hacen en consulta, en terapia. Esto es un trabajo global, todos participan aquí. Yo tengo un niño que tiene dificultades conductuales, lo llevo a la psicóloga y trato de que la psicóloga arregle, pero en mi casa no hago ningún cambio. ¿Funcionaría? No. A mí cuando me llegan casos así, yo les digo a los padres, mire, esto requiere esto. ¿Están dispuestos? Se quedan mirando a veces, pero psicóloga, usted, yo no vivo con usted. El niño va a venir aquí, va a entender mis reglas, mis normas, va a funcionar, pero sale de aquí y vuelve porque en su casa no hay cambios. Es lo mismo que pasa en la escuela. Les decía yo en la clase anterior, ustedes tienen que hacer el cambio en la escuela. Mientras esté en su ambiente, el niño va a responder conforme ustedes están mostrando los límites, las normas, las reglas, los acuerdos, como los quieran llamar, dentro de aula. Fuera de aula, ya es tarea de los papás, digámoslo así. ¿Listo? Pero sí es importante que nosotros, en el ambiente en el que estamos, procuremos estas estrategias que nos van a ayudar a que el aula o que el niño se adapte al trabajo en aula. ¿Listo? Entonces, para trabajar con estos casos, desde la escuela, adaptaciones curriculares. Desde la terapia o la intervención, la evaluación individualizada y el trabajo individualizado. En la escuela, métodos, estrategias que fomenten que el alumno se pueda alinear, se pueda incluir, pueda participar dentro del aula, porque eso es lo que buscamos.
¿ya? No solamente que aprenda a socializar. Muy bien, corro aquí, por ejemplo, en esta partecita yo les he puesto algunas actividades que podemos ir trabajando. Voy a centrarme en esta actividad que ustedes van a identificar bastantes casos en aula, que son los problemas o las dificultades de conducta. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tengamos niños agresivos en aula, infantes de primaria o alumnos de secundaria, mayormente lo van a ver en los primeros años de educación, entre el jardín o inicial y primaria. Ya aquí en Perú es inicial, es de 3 a 5 o 6 años, primaria es de 6 a 11 o 12 y secundaria es de 12 hasta los 16, 17, 18. ¿Listo? Esa es educación básica regular. Entonces, ustedes van a identificar estos problemas, por ejemplo, de agresividad. Entonces, ¿qué vamos a enseñar o qué tenemos que trabajar dentro de aula? Resolución de conflictos, consecuencias, que es límites y consecuencias. ¿Listo? Normas, límites y consecuencias. Y el trabajar el reforzamiento de conductas. Les decía en la clase anterior, ¿en qué me tengo que fijar? En el propósito de la conducta, voy a centrarme en restablecer la paz o me voy a centrar en modificar, en hacer un cambio. Dependiendo de mi enfoque, es que yo voy a trabajar esto de reforzamiento de conductas positivas o de la modificación de conducta. ¿Listo? La siguiente clase que tenemos es eso, tiene que ver mucho con la modificación de conducta. En el caso de niños que tengan ustedes también dificultades de conducta, pero que ya no solo sea agresividad, sino tenga este diagnóstico de trastorno oposicionista desafiante, que ya es una dificultad más complicada, ¿ya? Hay que hacer un trabajo netamente conductual y es de todo el entorno. Participa escuela, participa familia, participa terapeuta, ¿ya? Entonces, aquí se tiene que implementar o identificar qué sistema de modificación de conducta o qué estrategia vamos a trabajar todos. Si, por ejemplo, yo voy a trabajar un sistema que me busque extinguir conductas inadecuadas e implementar o incluir nuevas conductas, entonces yo voy a empezar a utilizar un sistema de recompensas y también un sistema de premios y castigos dentro del sistema de recompensas. Entonces, ¿cómo voy a recompensar las conductas positivas y cómo voy a castigar las conductas disruptivas o conductas negativas? Entonces, eso lo tiene que plantear el terapeuta y el trabajo es en todos los ambientes en los que el niño participa. Muchas veces los trabajos conductuales se los traen abajo las personas que están fuera de la familia y que no conocen el trabajo que se está haciendo, no les interesa participar y más que todo fastidian el proceso del paciente. ¿Ya? Y lo digo así, fastidian. ¿Por qué? Porque de repente tú estás trabajando con un niño el que no consuma dulces. Y de repente viene alguien y la abuelita dice, pero come, hijito, ¿no? O tú los corriges y les das un tiempo, tiempo fuera, de acuerdo a la edad, o de repente aplicas sanciones y la abuelita dice, pero yo te lo compro, pero yo te lo doy. O el abuelito, ya te trabaja abajo el trabajo. Entonces, por eso es importante que cuando trabajamos conducta, todos, absolutamente todos los que participan en la dinámica familiar, no es que estén de acuerdo, sino que si van a ayudar, ayuden. Y si no quieren ayudar, se mantengan al margen. ¿Listo? Yo recuerdo de un caso que trabajaba con un niño para que dejara de consumir o dejara de utilizar las pantallas. El abuelo era el que nos saboteaba el trabajo. Avanzaba una semana y luego retrocedía el niño, ¿no? Hasta que un día conversando con el niño me dice, pero mi abuelita me da el teléfono. No importa si mi mamá no me da, así sacándome pica. Ah, tu abuelito te da. Ah, muy bien. Entonces, pasa la consulta ese día, llego a la casa. Yo cuando es modificación de conducta, yo llego a los hogares y estaba ahí el abuelo, ¿no? Y le digo, ok, señor, el costo de las sesiones de esta semana es tanto. Me dijeron que usted me iba a pagar. Y me queda mirando, ¿yo? No, que pague su mamá. No, lo que pasa es que su mamá ha pagado
pero usted se está trayendo abajo el trabajo. Y como no está funcionando, usted me tiene que cumplir los honorarios. No, no, no. O sea que yo tengo que pagar, sí, porque no funciona porque usted sabotea. Y el señor dijo, no, no, yo no me voy a meter, ya, si va a costarme a mí, ya yo no me voy a meter. Con esto, el abuelito ya no se volvió a involucrar. De hecho, participaba, ya no le daba para nada las pantallas al niño. Restringíamos mucho el acceso al televisor, celulares o cualquier aparato electrónico. Y ahí ayudé y trabajé modificación de conductas con el abuelo, ¿no? Como no quiere pagar, entonces, ok, o acepta o se mantiene al margen o ayuda o si no le cuesta a usted. Así que ahí aplicamos un poquito de modificación de conductas y ya no se metió el abuelo, ¿no? Y con esto terminamos. ¿Listo? Muy bien. Dificultades del espectro autista. Si tienen niños así, lo primero que hay que saber es grado de afectación o grado de autismo. ¿Cuáles son las áreas en las que tiene dificultades? ¿Listo? Recuerden que el espectro autista tiene dificultades comunicativas y dificultades de interacción social. Dependiendo de ellos, yo tengo que aprender a comunicarme con ellos. Si hay dificultades comunicativas, ¿cómo converso con ellos? Pictogramas, imágenes, gestos. Ayuda mucho el enseñar lengua de señas a los niños, ¿ya? Para que puedan iniciar o para que nos podamos comunicar con ellos. Y si las dificultades, además de la comunicación, son en la interacción social, entonces sí tengo primero que entrenar al grupo en el que está. Segundo, tengo que irlo sensibilizando al grupo para que interactúe con sus compañeros. Tercero, lo que tengo que buscar es enseñar estas habilidades de interacción, cómo entrar. Normalmente utilizamos jueguitos, muñequitos, cartulinitas, tarjetas, algo que le guste al niño que tiene el espectro autista y y que está digamos así, en sus dificultades de interacción no sea muy grave. ¿Ya? Que no esté muy acentuado, porque es poco a poco. Se le va enseñando en terapia y poco a poco en la escuela empezamos a poner en práctica los avances que tenemos en terapia. ¿Listo? Muy bien. Aquí nos vamos a quedar. Hasta ahora. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, reclamos, algo? ¿Todo claro? ¿Todos? Gracias, Guillermo, por confirmar. ¿Para todos quedó claro? Gracias, Mónica. ¿Sí? Lucas dice, la enseñanza empieza en casa. Sí, Lucas, definitivamente, voy a usar esta frase, desde tiempos inmemorables hemos sabido eso, ¿no? Solo que ahora vivimos tan apurados, tan rápido, que no compramos el tiempo para encargarnos de la crianza. Primero, respecto a las dificultades emocionales y conductuales. Lo segundo, que cuando ya son dificultades, más que todo, o trastornos, por ejemplo, del desarrollo, trastornos, o dificultades cognitivas, entonces, no es algo que nosotros podamos manejar, podamos evitar, pero sí es algo que podemos participar a que mejore. Primer punto, si yo detecto señales de alerta, no recurran a internet a tratar de resolver los problemas por ahí, a dar diagnóstico de allí. Para eso existen los profesionales, para buscar con ellos el apoyo, para que te puedan dar los diagnósticos, para que te puedan hacer las evaluaciones, para que te puedan dar las pautas de intervención o de actuación. Es importante eso. Mientras más temprano se detecten, más temprano va a ser la intervención y más chances de poder adaptarse al entorno tienen. ¿Listo? Muy bien. Sí, pónganse en la cabeza ustedes. Disposición y amor. Es el principal ingrediente que necesitan. Cuando hay eso, ustedes empiezan a averiguar de qué se trata la condición, empiezan a buscar alternativas, estrategias que puedan adaptarse al aula. ¿Listo? Yo sé que más trabajo, pero el educador es eso. Más que por el poco trabajo que tenga, por el pago que les den,
el educador lo que hace, lo hace porque le apasiona, porque le gusta, porque está comprometido con esa gran labor. ¿Listo? Así que nos quedamos aquí, nos estamos encontrando el día miércoles para nuestra quinta clase, hasta ahí entra el examen. ¿Listo? Por favor, yo sé que ya es tarde, nos hemos excedido un poquitín, lo valía. Quédense por favor para que nuestra coordinadora nos dé algunos alcances. ¿Listo?